Dice así el Evangelio de Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, a partir del versículo 7. Marcos 3, versículo 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces, diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarles a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Dice, y vinieron a casa. Hasta aquí la lectura en esta mañana. Junto a Jesús, es el título que le he puesto a esta reflexión. También va a ser una reflexión más breve que en otras ocasiones. Cerca de Jesús. Es una de las canciones de Jesús Adrián Romero, este cantante cristiano, que más, yo creo que es una de esas canciones que más se ha escuchado y personalmente nos gusta mucho, a Marina y a mí nos gusta mucho, Cerca de Jesús. Dice, en mi caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Os suena a aquellos que la conozcáis, ¿verdad? El expescador y ahora discípulo de Pedro le tuvo que decir a Jesús, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Muchos de nosotros, y por eso estamos aquí, muchos de nosotros escogimos estar cerca de Jesús porque, como hemos recordado muy brevemente esta mañana, con Él hemos obtenido el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Pero es cierto que otros se han acercado a Jesús por diferentes intereses. Por curiosidad, por tener sanidad. Una de las cosas que normalmente más nos trasladan, y a veces nosotros mismos lo hacemos, le pedimos a Dios por salud, por sanidad, ¿verdad? Pues muchos acuden a Jesús por sanidad, o quizá por verle como un personaje bueno, como un personaje con sabias enseñanzas. Pero el evangelista Marcos nos dice que Jesús se retira al mar con sus discípulos mientras una gran multitud, llegados de muchos rincones, vinieron a él porque dice que habían oído las grandes cosas que Jesús hacía. Y quiero ya animarte a imaginar un poco toda esta escena. ¿Qué cosas grandes había hecho Jesús? ¿Qué cosas grandes? Como para llamar la atención de gentes de muchos rincones. ¿Qué cosas grandes? Pues bien, en los 3 primeros capítulos, y en los siguientes, por supuesto, y en el resto de los evangelios, pero en los 3 primeros capítulos del Evangelio de Marcos, vemos cómo había una movida tremenda, había gente que buscaba a Jesús. En el capítulo 1 nos encontramos a Jesús que se había apartado para orar. Y es muy interesante porque de esos momentos que Jesús se apartaba para orar, va Simón Pedro, capítulo 1, versículos 37 al 39, Simón, juntamente con otros discípulos, se acerca a Jesús y le dice, muchos te buscan.
muchos te buscan. Qué envidia, ¿verdad? Qué envidia. Que en aquel momento, en aquella época, en aquellas circunstancias, muchos buscaban a Jesús. Todos estaban buscando a Jesús. Y ahora, qué pocos le buscan, ¿verdad? El personaje, la persona de Jesús, cuanto es más bien desconocido. Pero es interesante la respuesta que Jesús da. Y en el versículo 38 leemos que la respuesta de Jesús es bien clara. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y deja claro Jesús el propósito de su venida. Los lugares vecinos, las aldeas próximas, los pueblos cercanos, allí tengo que predicar. Era el mensaje que la respuesta que Jesús le da a sus discípulos. Tengo que predicar. No ha venido para sanar, ha venido para predicar. Para predicar. Jesús vino a predicar las buenas noticias, a anunciar la llegada del reino, a hablar acerca del arrepentimiento, de la necesidad de nacer de nuevo. Y qué importante es la predicación, hermanos y hermanas. No podemos estar callados. Por eso en estos 3 primeros capítulos es cierto que vemos muchas sanidades. Si tenéis un ratito luego en casa, veréis, ¿no?, al leer estos capítulos primeros, vemos a gente, espíritus inmundos que son sacados de las personas. Estamos hablando de posesión demoníaca. Vemos a la suegra de Pedro sanada, gentes con enfermedades que son sanados, un leproso, un paralítico, el hombre con la mano seca. En fin, su fama, la fama de Jesús, se difundía por toda Galilea. Dice, capítulo 1, versículo 35, que cuando llegó la noche, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba Jesús. Pero es que antes, dice, toda la ciudad, versículo 33, toda la ciudad se agolpó a la puerta. Venían a él, nos dice el versículo 45, de todas partes. En Capernaum se juntaron muchos que dice que ya no cabían ni en la puerta. ¿Podemos imaginarnos todo eso? Cómo Jesús atraía a las gentes. Y dice en el capítulo 2, versículo 13, que toda la gente venía a él. Pero hay algo que Jesús no dejaba de hacer. Muchos seguramente se acercaban precisamente a este Jesús, porque querían o buscaban esa sanidad. Pero Jesús, aunque no dejaba de mostrar poder y misericordia, lo que él hacía era predicar la palabra. Jesús predicaba la palabra. Enseñaba dentro y fuera de la sinagoga. Por eso el Evangelio no tiene sentido si no es proclamar la palabra, predicarla, enseñarla, darla a conocer. Repito, no tiene sentido el Evangelio si no es proclamar la palabra, si no es predicarla, enseñarla, darla a conocer, revelar el plan de Dios, que no es otra cosa la palabra de Dios. Podemos llenar nuestra vida eclesial o personal o familiar, la podemos llenar con muchas actividades y lo hacemos, pero eso no puede sustituir nunca a la predicación de la palabra. Porque para Jesús era importante. Acordaos cuando Pablo dice, ¡ay, pobre de mí si no anunciare el Evangelio!, ¿verdad? Decía, si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Predicar la palabra. Bien, llegado a este momento hemos leído lo que hace Jesús. Jesús, entonces, en el capítulo 3 hemos leído que dedicó un tiempo muy especial para elegir. Hemos leído en el capítulo 3, versículos 7 y 8, que habían venido, fijaos en este detalle, muy interesante, dice que se retiró al mar con sus discípulos, le siguió una gran multitud y que venía gente
Dice de Judea, de Jerusalén, de Idumea, es decir, del sur de Palestina, venía del otro lado del Jordán, es decir, del este, y venían también de Tiro, que estaba en el oeste, hacia Fenicia, y después dice, y de Sidón, que está más al norte. Desde los 4 puntos cardinales venían las gentes a ver y a escuchar y a conocer a Jesús. Pero en medio de toda esa tensión que todo eso representaba, una vez más Jesús se aparta, a pesar de venir gentes de todas partes, y dice que se dirige a un monte, y esta vez lleva consigo a sus discípulos. Dice el capítulo 3, versículo 13, que llamó a los que él quiso y vinieron a él. Tan importante consideraba Jesús ese nombramiento de los 12 que encontramos también en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 12, encontramos que Jesús estuvo toda la noche orando antes de escoger a esos 12. Llamó, dice, a los que quiso. Jesús llamó a los que quiso. Su soberana voluntad siempre prevalece. La voluntad del Señor siempre prevalece. No lo olvidemos. Ellos lo eligieron a Jesús solo después de que el mismo Señor Jesús los eligiera a ellos. Ellos tomaron la decisión después de escuchar el llamado de Jesús. La noche en que le traicionaron a Jesús, sus propios discípulos, dijo a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, un fruto que permanezca. Fue todo un proceso de elección, es cierto, de parte del Señor, pero ya había empezado tiempo atrás esa elección. Primero, junto al mar de Galilea, llamó allí a Simón, que luego sería llamado Pedro, y a su hermano Andrés. Más tarde vemos a otros 2 hermanos, a Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Más tarde el cobrador, esto lo encontramos en el mismo Evangelio, el cobrador de impuestos, Leví, Mateo, también es invitado. Y encontramos en el Evangelio de Juan como también es invitado Felipe y Natanael. Y se iban agregando a ese grupo de discípulos. Pero allí en el monte estableció a 12. No fue una selección del Departamento de Recursos Humanos. Esto, Josep, supongo que lo ha experimentado y alguno de vosotros habéis tenido que pasar por algún departamento de esos. No fue una selección que Jesús hizo especial. Seguramente, si hubieran pasado por algún departamento de estos discípulos habrían sido descartados. Y uno no entiende, por ejemplo, por qué Judas se ocupó de la bolsa, de la economía del grupo, habiendo un Mateo que tenía experiencia en cobrar tributos y todo eso, ¿no? Pero así es Dios. O sea, nuestra lógica funciona de una manera y Dios funciona de otra. Es decir, lo que sí está claro es que Jesús llamó a un grupo concreto de seguidores. Y aquellos respondieron afirmativamente a su llamado. Y aquí sí que quiero hacer, aunque es una historia determinada con determinadas personas, aquí hay algo importante. Si Jesús te llama, si Jesús te está diciendo ven, si Jesús te está diciendo sígueme, si tú estás teniendo la convicción de que realmente Dios quiere más de mí, quiere que esté más cerca de Él, que esté junto a Él, es porque Él quiere tenerte junto a Él. No es para, en catalán sería chuclarte, no es para absorberte, es porque Jesús quiere que estés junto a Él. Que tu vida tenga sentido porque estás junto a Él.
Bueno, encontramos en este caso, es cierto, los 12. Los 12, la Biblia no nos dice por qué Jesús eligió a 12 discípulos, y no 7 o 5. Posiblemente sea para reflejar el número de tribus de Israel. Pero fijaos lo importante que es, porque en Apocalipsis, cuando se habla al final del libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, cuando habla de la Nueva Jerusalén, se describe una ciudad con 12 puertas para las 12 tribus, y dice 12 cimientos sobre los que están los nombres de los 12 apóstoles. De los 12 apóstoles. Dice Apocalipsis 21:14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Es cierto, fue y es un número cerrado. Es cierto que después de la muerte de Judas se sustituyó por Matías, otro de los discípulos del círculo más íntimo. Ahora, no eran simplemente los discípulos. En realidad, Jesús tenía cientos de seguidores, cientos de discípulos. Acordémonos aquellos 120 que estaban en el aposento alto cuando irrumpió el Espíritu Santo. Pero había una distinción entre discípulo. Discípulo es aquel que está aprendiendo. La palabra griega de lo que significa discípulo es matete, significa un alumno, alguien que está aprendiendo, alguien que está cerca de para aprender. Mientras que apóstol viene del griego apóstolos, que significa alguien que es representante, que es embajador, alguien que es enviado y tiene un propósito excepcional, como ocurrió con los 12 apóstoles. Pero fijaos, ante la tarea de evangelización mundial, Jesús designó a 12 de sus discípulos. A 12 de sus discípulos. No había nada maravilloso en estos hombres. Simplemente, ¿sabes cuál fue? Lo maravilloso es su relación con Jesús. Eso es lo que hizo de ellos que fueran grandes, porque estuvieron junto a Él. Seguramente eran hombres jóvenes. Muchas veces, como vemos estas películas y este arte, ¿no?, gráfico, vemos unos barbudos, hombres mayores. No, seguramente eran jóvenes. Jesús tenía 30 años cuando empezó su ministerio, y muy probablemente, por diferentes detalles que encontramos en los evangelios, muchos de ellos eran jóvenes, tendrían 20 y tantos años, y fueron llamados precisamente para una auténtica aventura que no sabían qué iba a ser. Pero era tal el magnetismo, la pasión con que Jesús los atrajo y les bendijo y les enseñó, que estuvieron dispuestos a todo. Y por eso entregaron su vida finalmente, excepto Juan, hasta donde sabemos, entregaron su vida en martirio. Jesús les preparó para la gran misión. Por medio de ellos el mundo realmente fue trastocado. Aquella lección en el monte, lo que al final, el resultado de todo eso es que tú y yo estamos aquí, porque Jesús inició ese proceso. Tenían la misión, y vamos a hacerlo rápido, fueron comisionados, capítulo 3, versículos 14 y 15, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. 3 propósitos. Primero, debían pasar un tiempo de aprendizaje, de instrucción, de enseñanza. Y ellos lo que tenían que ver y descubrir era cuál era el pensamiento, cómo era la vida, qué es lo que transmitía Jesús. Y tenían que estar con Él. Por eso los escogió Jesús, para que estuvieran con Él, muy cerca de Él. El liderazgo que iban a asumir iba a ser trascendente. Después recibirían el Espíritu Santo y eso les dio el máximo poder. Pero a esos hombres aprendieron lo que era el discipulado, y como el propio Pablo en otro momento a Timoteo, ¿no?, le dice, este mismo modelo lo traslada Pablo a Timoteo, ¿no?, lo que has oído de mí ante muchos testigos, pues esto encarga a hombres que sean fieles, idóneos, para enseñar a otros. Eso es el discipulado. Por eso es importante el discipulado también en nuestra iglesia. En segundo lugar, dice que fueron enviados a predicar. Fueron enviados a predicar.
esa iba a ser su misión, la proclamación de la palabra de Dios. Recordad lo que hemos visto antes. Jesús dijo, yo he venido para predicar. Yo he venido para predicar. Pues Él los escoge, los elige para que se dediquen, para que sean enviados a predicar. Porque lo que hemos recibido de gracia, como dice la Escritura, de gracia lo hemos de dar. Hemos recibido la palabra en su día, en su tiempo, con unos o con otros, cada uno en circunstancias distintas. Lo que has recibido, eso es lo que tienes que dar. En tercer lugar, recibieron poder sobrenatural, autoridad espiritual para temas que realmente son importantes, pero sobre todo para liberar a hombres y mujeres poseídos por espíritus demoníacos. El acto de expulsar demonios daría testimonio ante los hombres de que ellos eran representantes, apóstoles de Dios. Por supuesto, no tenían la Escritura, el Nuevo Testamento no se había escrito, ellos mismos eran protagonistas del Nuevo Testamento. Así que tenían que mostrar que tenían autoridad de parte de Dios para predicar esa palabra, que era lo que tenían que hacer, predicar las buenas noticias del reino. En la actualidad nosotros tenemos esto por completo. Es cierto que pueden haber milagros, sanidades, y oramos muchas veces por ello. Pero tenemos la palabra, la revelación completa, la más segura, y esa es la que tenemos que compartir. Y finalmente, el envío. Jesús tomó a esta clase de hombres y los fundó, o los fundió, mejor dicho, los fundió en una comunidad, en una familia sorprendente, y una familia que iba a tener una influencia en todo el territorio y a lo largo de la historia. No solo serían el eslabón del Antiguo Testamento, sino también el fundamento de lo que iba a ser la iglesia que se estaba constituyendo en esos momentos. Así que el Señor realizó un milagro, un nuevo milagro múltiple en estos hombres, con todas sus fallas, con todas sus debilidades. Reunió a hombres de diferentes trasfondos, temperamentos, a veces incluso opuestos los unos a los otros, con discusiones que tenían, pero Jesús los atrajo con sus lazos de amor, con su ternura inefable, como dice en el Evangelio de Juan, los amó hasta el fin, hasta lo sumo. La noche antes de ser traicionado y crucificado, los encomendó nada menos al Padre en esa oración intercesora en el Evangelio de Juan, capítulo 17, y le dice en esa un fragmento cortito que está aquí, lo tenéis aquí delante: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Conclusión. El apostolado de los 12 fue y es insustituible. Ahora tenemos el modelo de Jesús. En sus propias palabras Jesús dijo que había venido a predicar. Jesús dijo que había venido a predicar. Recorría las aldeas, los pueblos, anunciando el arrepentimiento y la entrada en el reino. Y esa misma encomienda que dio a sus discípulos, a esos 12 también, y al resto, los cuales estos 12 fueron apóstoles, pero a todos esa misma encomienda nos llega a nosotros. Porque el Señor, antes de partir, ¿qué dijo? Id y haced, predicad, depende del versículo del Evangelio, id y predicad, otros dice id y haced discípulos. Esa encomienda es la que tenemos como iglesia, como creyente, cada uno de nosotros. No solamente es para algunos, para excepcionales. Es cierto, Dios, como hemos visto de manera tan rápida, escogió a esos 12, pero no eran los únicos. Por eso, para hacer posible todo eso, no nos queda otra cosa, queridos, que estar junto a Jesús. Él decía, separados de mí, nada podéis hacer. Así que cuando
cuando tengamos delante oportunidades de ser testigos de su amor, de su entrega, lo que tenemos que hacer es arrimarnos a Jesús, arrimarnos a su persona, arrimarnos a su ejemplo, a su poder, y pedirle al Señor que nos ayude a seguirle fielmente. Es cierto que todos caemos, pecamos, pero tenemos un abogado que intercede continuamente por nosotros, que es Jesús. Que el Señor nos bendiga en ese tiempo y que podamos reflexionar también en estas cosas. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?